muy buenos días. Bienvenidos. La Mañana Morocha, tu programa con color. Te da la bienvenida aquí en Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes se unen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo gigante a quienes se van uniendo también a nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. También un saludo enorme a quienes ya van saludando en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel por Facebook y por Instagram, @Salomé181 en Twitter. 9 de la mañana y 4 minutos en este miércoles 23 de septiembre del 2020. Nos queda una sola semanita del mes de septiembre y chao. Todos estamos así como rezando y cruzando los dedos para que este 2020 parece que ya se acabe prontito, porque ha sido un año bastante difícil y complicado y todavía nos queda largo por recorrer. Así que con fuerza, con ánimo, con tranquilidad, con paciencia, no nos queda más que esperar. Este año creo que nos ha dado la oportunidad y todo lo que estamos viviendo nos está dando la oportunidad de darnos cuenta de que hay cosas que no podemos controlar, solo hay que tener paciencia y tener sobre todo la mejor actitud. Juntos lo vamos a lograr, juntos vamos a salir no solamente de la crisis sanitaria, sino también de la crisis económica, de la crisis social. Vamos a salir, vamos a estar mejor, ya van a ver. El Ecuador es un país grande y enorme por su gente, por lo que hace y por lo que siente. Así que vamos Ecuador, que vamos a salir adelante. Recuerden que ya estamos en la carrera electoral, como les decíamos hace un momento en Punto Noticias junto a Licenia. Hay que pensar muy bien nuestro voto. Eso les digo y les recalco siempre. Vaya, averigüe, investigue, no crea todo lo que dicen en redes sociales, no crea todo lo que dicen en los medios. Usted mismo averigüe, vea cuál es el pasado, cuáles son sus actitudes, sus logros académicos de cada uno de los candidatos y luego decida por su voto. Hay que decidirlo muy bien, creo que es una nueva oportunidad de recuperar nuestro futuro. 9 de la mañana y 6 minutos, bienvenidos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 6 minutos, como bien ya conversábamos también con nuestra querida compañera Licenia en Punto Noticias. El tema del día de hoy es un tema médico. Nuevamente vamos a tratar un tema médico gracias a la recomendación de ustedes, nuestros queridos oyentes. Y a veces tenemos en nuestro cuerpo funciones que no tenemos mucha idea o mucho conocimiento de para qué sirven o qué es lo que realmente le hacen a nuestro correcto funcionamiento del cuerpo humano, que además es una máquina increíble. Y una de ellas es la función que cumplen las plaquetas en nuestro cuerpo. Como ya lo decía y lo comentaba también nuestra querida compañera Licenia, hay enfermedades de la subida de las plaquetas, pero también hay enfermedades de la baja de plaquetas. Es importante entonces que conozcamos el día de hoy justamente sobre ese tema. Las plaquetas también son conocidas como trombocitos, son células sanguíneas, se forman en la médula ósea, un tejido similar a una esponja en sus huesos. Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Normalmente, cuando uno de sus vasos sanguíneos se rompe, comienza a sangrar. Las plaquetas se coagulan, es decir, se agrupan, van como todo un ejército así, y se juntan todas las plaquetas para tapar la lesión en el vaso sanguíneo y detener el sangrado. Pero vamos a conversar el día de hoy qué pasa en nuestro cuerpo cuando esas plaquetas son menos de lo normal y qué pasa cuando esas plaquetas son más de lo normal. Así que 9 de la mañana y 8 minutos del día de hoy también nuestra pregunta para quienes nos acompañan en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones. ¿Sabes qué función cumplen las plaquetas en tu cuerpo? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. Función de las plaquetas en el cuerpo. Bienvenidos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Y 9 minutos. ¿Cuál es la función de las plaquetas en el cuerpo? Si quieres participar en nuestro programa, nos puedes enviar un audio a nuestro WhatsApp 098-947-0058. 098-947-0058. Obviamente con tu nombre y tu apellido. Ya sabes que nos encanta escucharte y tu opinión nos importa. El día de hoy quiero darle la bienvenida, obviamente, a un experto en el tema sobre las plaquetas y cuáles son las funciones que realizan en nuestro cuerpo. El doctor Francisco Ceballos es especialista en hematología, director nacional de salud de la Cruz Roja Ecuatoriana. Fue en 1998, coordinador del servicio de hematología de la Cruz Roja Ecuatoriana en el 2008, tutor del diplomado de técnicos de banco de sangre de la UTPL, tutor de tesis de licenciatura de tecnólogos médicos de la Universidad Central del Ecuador
y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología, de la Fundación Ecuatoriana de Hemofilia, Fundación Ambiente, Salud y Desarrollo y de la Fundación Ecuatoriana contra la Anemia. Doctor Francisco Ceballos, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes, estoy a su disposición, muy amables por invitarnos. Doctor Ceballos, como iniciábamos en el programa conversando, queríamos saber qué son exactamente las plaquetas. Cuando somos niños nos explican cómo es esto de la coagulación y nos hablan de soldaditos. Que vienen los soldaditos a unirse entre todos y a tapar cuando nosotros tenemos una caída o nos sale sangre, por ejemplo. Es lo que les explicamos a los pequeñitos. Son soldaditos que van a cerrar esa herida. ¿Qué son exactamente las plaquetas? Bueno, las plaquetas son unas células que se producen en la médula ósea de los huesos. En la médula ósea se producen todos los elementos sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ahí en la médula tenemos unas células que se llaman megacariocitos, que son las células que producen las plaquetas. Las plaquetas son elementos de parte del citoplasma de los megacariocitos que actúan en la coagulación de la sangre. Sí, es parte de la coagulación porque intervienen muchos factores, muchas proteínas y muchas enzimas, y parte de ese juego de la coagulación son las plaquetas. Es una de los puntos. Sí, estas plaquetas tienen básicamente una función: migrar a los sitios donde se ha producido una lesión o una herida y comenzar a agruparse para formar el coágulo. Es parte del coágulo de las heridas, de las lesiones que se provocan en el organismo. Esto hablando, doctor, de un funcionamiento normal, de un cuerpo que funciona normalmente, que no tiene ningún problema. ¿Cuántas plaquetas normalmente deberíamos tener en nuestro cuerpo? Porque eso se determina con los exámenes de sangre que se hacen de rutina. Sí, es en un examen básico que es la biometría hemática. En ese tenemos la posibilidad de ver la parte de los parámetros que se miden ahí, son el número de plaquetas, y el rango es un poco amplio, de 150 por 150.000 plaquetas. Normalmente las personas estamos alrededor de 250.000 plaquetas con los que normalmente se les encuentra a los pacientes. Algunas cosas van a intervenir para que tengan un poco más o un poco menos, o bajo el rango o sobre lo normal. Ajá. Entonces hablamos de un paciente normal cuando tiene este rango de conteo de plaquetas. Eso sí. No tenemos ningún problema. Es lo que normalmente tenemos. Eso es normalmente. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos un paciente que tiene menos de este rango? Vamos a empezar por el menos ahora. Ya. Básicamente, cuando vemos plaquetas bajas en el contagio normal de una biometría hemática, bajo 150.000, nos está dando una información de que en la médula está sucediendo algo por lo que ha bajado la producción de plaquetas. Básicamente, la enfermedad más común que se la ve prácticamente a diario es la púrpura trombocitopénica inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que las plaquetas bajaron por una respuesta inmune que generalmente son provocadas por algunas sustancias tóxicas, algún medicamento, alguna enfermedad, sobre todo enfermedades bacterianas y virales, que nos pueden hacer bajar la producción de plaquetas. Lo que encontramos normalmente es que encontramos pacientes entre 100.000 a 150.000 plaquetas con los que todavía puede funcionar bien el paciente. Entre 50 y 100.000 vamos a tener algunas alteraciones que se pueden comenzar a presentar por el número. Y bajo 50.000, donde realmente hay es crítico. Hay muchas manifestaciones clínicas ya por la baja de plaquetas. Ahora, doctor, usted nos dice que una de las causas, por ejemplo, es un contagio bacterial o un contagio de virus o incluso otras patologías. ¿Qué ocasiona
que se determine la baja de plaquetas? Por ejemplo, el COVID incluso. Sí. ¿Tiene algo que ver? Cuando tenemos un proceso infeccioso o hemos tomado alguna medicación que puede alterar el número de plaquetas o porque el organismo reacciona contra un tóxico, contra una comida, son varias cosas las que puede reaccionar. Lo que hace es que estimula el sistema inmunológico para crear unos anticuerpos contra nuestras propias plaquetas. Y son estos anticuerpos los que migran hacia la médula y a los megacarecitos que había mencionado antes, que son las mamás de las plaquetas, no les dejan madurar, se quedan inmaduras y por eso no pueden, baja la producción de plaquetas en médula y por ende no pueden expulsar plaquetas hacia la circulación y ahí las contamos y van a ser bajas dependiendo de la severidad del cuadro, estarán más o menos bajas o muy bajas. Y son estas en este momento donde vamos a encontrar algunas manifestaciones que nos están indicando que hay un problema de plaquetas. Generalmente el paciente que viene con plaquetas bajas vamos a presentar equimosis, que son los llamados los moraditos o verdes, que como cuando nos golpeamos. A esa mancha que se forma, a eso se llama equimosis. O petequias, que son unos puntitos rojos que comienzan a aparecer en la piel en cualquier parte del cuerpo. Esas son unas manifestaciones iniciales, pero hay otras que debido... Perdón, sí. Los síntomas, ¿cómo nos podríamos dar cuenta? Ya, uno de los síntomas es la aparición de las manchitas, pero también comienzan a presentar, dependiendo del nivel de plaquetas a las que haya bajado, hemorragias, que puede ser al cepillarse los dientes sangran con facilidad las encías, puede haber epistaxis, sangrados nasales, puede haber pérdida de sangre en vía digestiva, podemos encontrar sangre en las heces o también sangre en la orina. Esto es lo que se ve con frecuencia dependiendo del nivel de plaquetas de las que haya bajado, es el cuadro menos severo o más severo. Doctor, estos son síntomas que a veces yo creo que todos de alguna vez en la vida hemos tenido, porque el sangrado nasal, incluso a veces uno se suena demasiado duro la nariz y sale sangre de la nariz de vez en cuando. El bonito, por ahí yo me acuerdo que la abuelita me sabía decir, es que tu angelito de la guarda está enamorado y te hace morado en el brazo. Entonces me decía, ¿y este morado de dónde me hice? No me acuerdo. Creo que puede ser que en algún momento todos lleguemos a presentar este tipo de cosas y de lo que entiendo, doctor, ¿es transitorio? Ya, los sangrados nasales, la gran mayoría más bien son por problemas propios de la mucosa nasal. Y realmente, si es que viene a un paciente solo con sangrado nasal, es muy difícil que sea la causa la baja de plaquetas. Tienen que reunir algunas. Es importante a estos pacientes hacer la biometría hemática para cuantificar el número de plaquetas que tienen, porque pueden ser sangrados por otras causas. Uno de esos es la baja de plaquetas, pero de ahí es lo más frecuente que se ve, el síntoma más frecuente es el moradito, la equimosis que llamamos, o las petequias. Pero también en estos pacientes hay que demostrar de que sea para plaquetas. Para eso es el examen de la biometría hemática, básicamente. Y a veces con frecuencia se les pide un examen de médula para ver qué es lo que está pasando en médula, sobre todo para ver las características de los megacarecitos, que son las células formadoras de plaquetas, y a ver si los otros parámetros de la sangre, glóbulos rojos y blancos, están bien. Doctor, ahora usted, de lo que yo estoy entendiendo en este momento, y quiero que también nos quedemos claros, este tipo de momentos que podemos tener, ya sea por una carga viral, por una carga bacterial, o por la toma de un medicamento, nos baja las plaquetas, pero eso quiere decir que no es ya de por vida, sino que después podemos regresar a la normalidad del conteo de plaquetas, o eso ya se necesita como ahí una patología. Ya, la gran mayoría de personas que vienen con
trombocitopenias, que es la baja de plaquetas, tienen la posibilidad de recuperar el contagio de plaquetas. Hay un cierto sector que no responden y tratamos de que se quede con plaquetas lo más alto posible, sobre todo sobre 100.000 plaquetas con las que ya pueden trabajar a hacer sus actividades normales. Pero la gran mayoría se recupera. En niños, por ejemplo, prácticamente los niños se recuperan sin tratamiento, un buen grupo de pacientes. Esos son superhéroes. Son los superhéroes, así es, en esta y en muchas patologías. Por supuesto. Ahora, hay medicamentos que tenemos que tomar a veces por alguna otra patología que nos pueden estar afectando a las plaquetas. Y eso tenemos que tener muy en cuenta para saber dosificar bien o cambiar el momento que está afectando demasiado a las plaquetas. ¿Qué medicamentos podrían ser en este caso, doctor, para estar como prevenidos y tener pendientes de que Básicamente, los medicamentos que hay que tener un poco de cuidado, pero no tener miedo, porque una cosa es tener cuidado y otra cosa es tener miedo. Porque lo que voy a decir posiblemente va a asustar un poco. La aspirina es uno de los que alteran la función de las plaquetas y pueden provocar... Cuando se toma en exceso también. Sí, la aspirina, pero hay un grupo de personas que tienen reacción a la aspirina y se manifiestan con alteraciones de la función de las plaquetas. Mucho altera cuidado. la adhesividad de las plaquetas. Los antiinflamatorios tienen mucho que ver también en algunos cuadros de alteración de función de las plaquetas, que son los que básicamente tenemos a la mano y que se adquiere medicación de ese tipo sin necesidad de receta. Me duele esto, voy con un antiinflamatorio, puedo tomar y a poco rato tener complicaciones. Afortunadamente esto no es a la mayoría de la población, pero hay que tener en cuenta ese tipo de medicación para no abusar de esa medicación. Como en ninguna medicación, no hay que abusar y sobre todo siempre que tener... ninguna medicación, así es. Estar siempre controlados por un especialista, no se automediquen, por favor, eso es súper importante porque mire lo que nos podría ocasionar. Doctor, ¿qué sucede entonces cuando ya tenemos esto, digamos que sería en la gran mayoría de las personas y que puede ser transitorio, se recuperan las plaquetas y listo, no pasa nada? ¿Qué pasa con las personas que tienen menos de 50,000? El número crítico es bajo 50,000. Ahí vamos a tener muchas manifestaciones hemorrágicas, muchas manifestaciones equimóticas, manchas en el cuerpo, diseminadas por todo el cuerpo. Lo que se tiene que dar ahí es un inmunosupresor para evitar que el sistema inmunológico siga produciendo los anticuerpos contra las plaquetas. Entonces damos inmunosupresores, básicamente el de primera línea es la prednisona y azathioprina y varios inmunosupresores con los que se les trata a los pacientes y logramos bajar el nivel de producción de anticuerpos y concomitantemente maduran los megacariocitos en la médula y comienzan a producir las plaquetas y estas son echadas a circulación. Y con esto se ha acabado. Esto suena rápido, así suena fácil. Suena fácil, pero más o menos en personas menores de 18 años la situación es realmente un poco más rápida, pero en personas adultas y adultas mayores toma más tiempo, porque el mecanismo de funcionamiento del sistema inmunológico se va deprimiendo con la edad. Entonces la respuesta es cada vez se complica un poco más. Pero hay pacientes que también no responden adecuadamente. Hay varios esquemas de tratamiento. Tenemos la prednisona, la azathioprina, tenemos la vincristina, todas las medicinas. Se me fue. Que se lo puede aplicar y se lo está aplicando
Pero antes había la costumbre más enraizada en el cuerpo médico de que una de las medidas era sacar el vaso. Con eso se lograba la recuperación, sobre todo de estos pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento clínico. Se les hacía la extracción del vaso. Hay muchas personas que viven sin vaso y con eso se lograba la resucitación. Y ahí se encontraba varias cosas medias chistosas. Habían personas que tenían el vaso que tenemos todos normalmente, pero tenían vasos satélites. Otros 2, 3 vasitos ahí que estaban alrededor del vaso principal. Y claro, son pacientes que esto no iban a responder nunca. Claro. Entonces, cuando a los pocos casos que ahora se les hace sacar el vaso, que es la esplenectomía, entonces recomienda al cirujano buscar vasos satélites en estos casos. Y con eso la gran mayoría de los pacientes que no han respondido al tratamiento clínico responden a la esplenectomía. Pero también hay un 2% que no responden a nada. Entonces, con eso ¿qué pasa con esos pacientes? Tenemos que jugarnos un poco la posibilidad de mantenerles entre sobre 50.000 plaquetas, sobre 80.000, mientras más altas mejor, porque con eso se va a garantizar una mejor hemostasia. Pero son pacientes un poco complicados en el momento que necesitan una cirugía. A nadie se le ocurre coger y operar con 50.000 plaquetas, 60.000 plaquetas, pero para eso hay la solución. Usted debe ir a donar sangre en el banco de sangre de la Cruz Roja y de ahí le sacamos las plaquetas que sirven para estos pacientes cuando tienen una emergencia quirúrgica. Ahí entonces importantísimo también es otro de lo que realiza la labor de la Cruz Roja ecuatoriana. Y es que nosotros vamos a donar sangre porque se necesita sangre, pero hay un montón de productos que se generan de la sangre y uno de esos es las plaquetas para salvar la vida de las personas que no pueden generar sus propias plaquetas. Así es. Así es que valga la oportunidad para invitar a que donen. En estos tiempos de pandemia ha bajado mucho la donación. Es entendible, pero hagamos el esfuerzo. Por favor, así que no se olviden de ir a donar sangre en la Cruz Roja Ecuatoriana porque es súper importante. Podemos salvar no solo una vida, sino algunas vidas donando unas plaquitas de sangre. Estamos conversando con el doctor Francisco Ceballos, conversando sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo en una parte tan importante como es las plaquetas. A veces no tenemos conocimiento de qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y de la importancia de estos pequeñitos guerreros que les decimos cuando son chiquitos, que nos ayudan a cerrar las heridas, que es lo más normal que vemos nosotros. Doctor, siempre preguntamos y siempre nos hacen esta consulta y es, ¿qué debo hacer para prevenir? Yo no quiero tener esta enfermedad. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? ¿Hay algo que ocasiona? Bueno, no es así una enfermedad que sea heredada o que haya predisposición, pero sí, por ejemplo, se puede tomar algunas alternativas en algunas cosas. Por ejemplo, los colorantes artificiales en bebidas, en comida, en todo eso, sí vale la pena evitar, porque y los colorantes está en todo, doctor, los colorantes. Los artificiales me refiero. Los artificiales, claro. Porque esos son parte de la etiología de la baja de plaquetas, provocan una alteración en el sistema inmunológico y comienzan a producir anticuerpos. La otra, la automedicación. No hay que medicarse nomás, esto le hizo bien a mi vecino, me tomaré yo también. Y eso sucede con mucha frecuencia en nuestros hogares, en nuestro medio. El evitar estar frente a tóxicos, si yo tengo un trabajo donde tengo que estar fumigando plantas, qué sé yo, en los sembríos, en las pulverías, tener la ropa adecuada para protegerme y poder desarrollar el trabajo y no estar respirando cualquier agente tóxico con el que me toque trabajar. La exposición a rayos X, por ejemplo, es una de las cosas.
Hay que evitar el hacerse radiografías ¿Innecesarias? innecesarias, el no estar, el adoptar medidas de protección, tanto el paciente como el personal que va a tomar La radiografía. las imágenes que hayan solicitado, porque los rayos X están demostrados que son parte de esta etiología de estas enfermedades. En fin, pero básicamente para la población en general es la automedicación. Y Wow. no podemos decirle, Y eso protéjase es algo que de... tenemos, doctor, súper enraizado en nuestra cultura. Ah, Como estamos enraizados. nosotros Le vamos a cuento la cómo... farmacia y vea, me duele aquí, ¿qué me tomo? O a la vecina Le o a la cuento, mamá o quien sea. Es verdad. Le cuento anécdotas. Por ejemplo, antes los chichaquis sabían curar con unas tabletitas blancas, grandes, efervescentes, Claro. que no voy a decir el nombre porque no tengo por qué ofenderle, pero esas tabletas tenían aspirina. Entonces poníamos dos tabletitas y nos Y claro, tomábamos. Y a veces era tanta la agresión que provocaba que sangraban por vía digestiva, porque además de la baja de plaquetas provocaban problemas en mucosa gástrica y se ulceraban y sangraban. claro. Entonces, Entonces, es súper, súper importante, por favor, no se automedique. Siempre que tenga alguna emergencia, consulte con un médico, consulte con un especialista, porque para eso están nuestros profesionales de la salud. Estamos conversando con el doctor Francisco Ceballos y vamos a irnos a un pequeño cortecito que tenemos que cumplir aquí en el programa, mi estimado doctor, y regresamos ahora en cambio con el otro lado. ¿Qué pasa cuando tenemos demasiadas plaquetas en nuestro cuerpo que también nos pueden ocasionar algunos problemas? Regresamos enseguida. 9 de la mañana y 35 minutos, estamos conversando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Francisco Ceballos. Él es especialista en hematología, es coordinador del Servicio de Hematología de la Cruz Roja Ecuatoriana en el 2008. Además es profesor universitario y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología, de la Fundación Ecuatoriana de Hemofilia, de la Fundación Ambiente, Salud y Desarrollo y de la Fundación Ecuatoriana contra la Anemia. Doctor, durante el cortecito que tuvimos en este momento en el programa, llegó un testimonio y una pregunta de una de nuestras oyentes, así que vamos a escucharla para poder ayudarle, ¿sí? Escuchemos. Buenos días, querida Morochita. Soy Margarita Ramírez, paciente de 67 años con trombocitopenia púrpura. Esta enfermedad se me presentó hace 4 años cuando por un incidente, digamos, me tenían que operar del túnel carpiano de mis 2 manitos y al hacer los exámenes de rutina para la operación me encontraron con que tenía 33.000 plaquetas. La operación desde luego se suspendió por esta situación. La doctora me ha hecho muchos exámenes del vaso, del hígado, de los riñones, de la tiroides, otros exámenes de enfermedades tropicales. Al ver esta situación, la doctora me remite al Hospital Eugenio Espejo a la especialidad de hematología, en la que me tratan el doctor hematólogo con prednisona. Antes de esto me hace la punción de la médula, la misma que arroja que estoy bien, que está funcionando bien mi médula. Luego de la prednisona continuó con azatioprina. Ninguna de las 2 medicinas me funciona. Mis plaquetas suben y bajan a capricho de ellas, no se estabilizan. Yo los síntomas que tengo en mis piernas, en mis brazos, me sabe salir moretones y yo siento cuando mis plaquetas están bajas me canso mucho. Entonces me siento tan impotente. Ahorita tengo 42.000 plaquetas. Estoy sin medicina. La cita que tengo para el doctor hematólogo es para el 11 de noviembre. En comida natural no sé qué comer para que estas plaquetas se me estabilicen. Quisiera quitar este fantasma de mi enfermedad que no me deja estar en paz, siempre con esta preocupación. La mañana morocha. Muchísimas gracias a doña Margarita por contarnos su historia, por presentarnos su cuadro clínico. 33.000 plaquetas, doctor. Usted nos estaba hablando de que debajo de 50.000 ya es preocupante. Dice que se mantiene con 42.000 y tiene, nos dijo que tenía una enfermedad
no recuerdo que era púrpura, Púrpura. y nos dijo, exactamente, ¿qué es esto, doctor? Ya. ¿Qué le puede decir a Margarita? Esa es la enfermedad que habíamos hablado, que es la más Ujú. frecuente, púrpura trombocitopénica inmune, que es la baja de De las plaquetas plaquetas. por presencia de anticuerpos contra las plaquetas y que da las manchas purpúricas en el organismo, que son los Los equimos o los moraditos. moretones. Ajá, esa es eh, claro, le decía que mientras más años con más años se nos presenta la enfermedad, la posibilidad de la remisión y de controlar las plaquetas se torna un poco más difícil. Más complicado. Que debe estar pasando la señora, que a pesar de que ha tomado prednisona, que es el medicamento de primera línea, y azatioprina, no hemos tenido respuesta. Habría que probar las otras posibilidades, a ver si con vincristina, con rituximab o con inmunoglobulina intravenosa se podría lograr mejorar el nivel de plaquetas. O sea, todavía faltaría alguna cosa más que hacer, siempre hay algo más que hacer. Siempre hay algo más que hacer. Lo que deberíamos evitar tal vez es ir a la esplenectomía en la señora, pero yo creo que se puede hacer algunos. Ahora, en tiempos de pandemia como la que estamos viviendo, curiosamente se está viendo algunas alteraciones que se comienzan a ver con cierta regularidad. Por ejemplo, la baja de leucocitos se ve con regularidad en pacientes que están sanos, que vienen por alguna otra situación a hacerse exámenes, se les encuentran un poco bajos. Las plaquetas también andan con valores muy... ¿Qué se debe esto, doctor? Porque usted dice, hablando ¿a qué se debe inferior. esto, doctor? Porque no son pacientes COVID. Claro, pues es probable que la situación en la que estamos viviendo de estrés, que se nos muere el vecino, se muere un familiar, están También nos enfermos. afecta. El estrés afecta mucho y se comienza a somatizar. Además, recordemos que la pandemia es una pandemia viral y que el organismo tiene que estar luchando para Así tener es. la posibilidad de generar anticuerpos contra el virus. Entonces, todo esto en el momento en el que estamos viviendo puede ser una causa de que se permanezca así. Ahora, la señora no tiene nada que ver con COVID porque es una situación que se le presentó antes. Antes, claro. Pero sí habría que intentar el tratamiento con vincristina, con rituximab, puede ser, o con inmunoglobulina intravenosa. El problema del rituximab y de la inmunoglobulina intravenosa es que es medicamento que hay que dar hospitalizado. Y en estos momentos... Y ahorita es más complicado. Quiero estar en la casa con mis 33,000, si es que no irme al salgo. hospital y contagiarme de COVID. Al hospital y tener un riesgo. Al hospital hay que ir cuando sea estrictamente necesario en estos momentos. Por supuesto, por supuesto. Entonces es un poquito más complicado y por eso es más importante ahora más que nunca consultar a un especialista. Por favor, consulte siempre a un médico. Doctor, hablábamos entonces también al inicio de que no solamente el problema es de la baja de plaquetas, y no es que nosotros decimos, tengo un montón de plaquetas, estoy súper bien. La subida de plaquetas también es otro tipo de enfermedad. El otro polo opuesto a la trombocitopenia es la trombocitosis, que es una producción exagerada de plaquetas y que comienzan a elevarse 500,000, 600,000, 1,000,000, 1,500,000, lo que quiera para arriba. Esto es ya una alteración de la médula, es una enfermedad mieloproliferativa en la que se encuentra en la médula una gran cantidad de megacariocitos que están produciendo exageradamente plaquetas, y en la médula se encuentran grumos plaquetarios gigantes en toda la médula. Y esto afecta a las otras dos líneas celulares, comienza a disminuir la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Son pacientes que tienen muchos riesgos la sangre se vuelve un poco espesa. Lo de la sangre espesa.
No, no es la misma. Se vuelve ¿No? un poco espesa. La sangre Ah, es espesa es parecido. cuando Ah, ya, ok, ok. ya, se vuelve un poco espesa y la circulación es un poquito más lenta y el riesgo de formar trombos comienza a presentarse en el paciente. Pero también es cierto que son plaquetas que a pesar de que hay montones, son plaquetas de mala calidad y también hay el riesgo de presentar hemorragias. Hemorragias. Entonces, igual, el examen básico, la biometría nos va a dar un puntaje alto de plaquetas y hay que ir a hacer el estudio de médula. Ahora hay un marcador que se llama JAK2 que se puede evitar hacer el estudio de médula y con el marcador JAK2 podemos estar diagnosticando la posibilidad de que eso sea una trombocitosis esencial. Igual, hay que dar tratamiento, hay todo lo contrario que en la púrpura, que ahí estimulamos la producción, acá tenemos que dar medicación para disminuir la producción. Doctor, ¿por qué se genera la mayor cantidad de producción de plaquetas? Bueno, todas las enfermedades mieloproliferativas todavía no se conoce a ciencia cierta cuál es el arranque del problema. Se habla de muchas cosas, procesos virales, procesos inmunológicos, procesos infecciosos que estimulan a la médula que aumente la producción. Realmente no está descrito todavía cuál es la causa real. Ajá. Se conoce cómo se presenta, qué puede pasar y qué tratamiento se puede beneficiar, pero la causa real no se la conoce. Es decir, doctor, nos puede pasar a cualquiera. Claro, pero la trombocitosis, a diferencia de la trombocitopenia, es una enfermedad que se presenta más en adultos mayores. Ah, ok. Pasado los 50, 60 años. Pero también se está viendo, eso no quiere decir que en personas un poco más jóvenes se no puede se encontrar. Y de hecho se le ve, pero la gran población es adulta. Doctor, algo que nos decía la señora Margarita, que nos contaba su historia, era ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer? Ella tiene baja de plaquetas, pero en la cuestión de baja de plaquetas y en la cuestión de subida de plaquetas, ¿qué se debe comer? ¿Se puede comer algo o se puede mantener un estado de una calidad de vida mejor de acuerdo a estas patologías? No hay así una dieta para decir coma esto y va a mejorar. No, eso no existe. Se les recomienda en el caso de la trombocitosis evitar nuevamente fármacos que no sean debidamente consultados y administrados la respectiva receta por un profesional, al igual que en la trombocitopenia. Tal vez acá en la dieta que les había dicho, todo lo que tenga colorantes artificiales habrá que evitar. Es decir, se necesita una dieta sana, que contenga proteínas, hidratos de carbono, aminoácidos esenciales y las vitaminas respectivas. Pero así decir, esto le puedo tratar solo con dieta, eso no existe. Ahora, incluso el Leyo Spin nos escribe un comentario y nos dice, de lo que hablábamos de la automedicación, dice, las madres demostrando su poderío medicinal ancestral desde hace tiempos inmemoriales. Y eso es algo que también tenemos muy enraizado en nuestra cultura, mi querido doctor Ceballos. Y es que, claro, nos pasa algo y enseguida recurrimos a la medicina ancestral, que es, nos duele el estómago, agüita de orégano, nos duele la cabeza, que nos ponen el pañito de agua fría, que si nos duele por aquí, la agüita de manzanilla. Entonces, tenemos una agüita para algo, para todo. Tenemos siempre eso. ¿Esto nos puede ayudar a sentirnos mejor? ¿Puede aportar o es preferible no hacerlo? Sí. A veces es mejor de recurrir a la medicina ancestral antes de que automedicarse.
Porque de Por todas favor. maneras la medicina ancestral tiene sus méritos. Ujú. Ha sido una recopilación de memoria o transmitida Así es. verbalmente entre varias generaciones durante mucho tiempo. El problema es que estamos viviendo otra situación diferente a la que vivían nuestros abuelitos. Acá estamos viviendo en otra época donde nos ha ganado el estrés, nos ha ganado el miedo, el temor, Y tenemos, eso, no había eso, eso la nos carreada baja, de tipo, la carreada claro. de Quito no había, pues antes caminaba tranquilamente, Claro, pero eso, ahora, doctor, entonces, eso determina claro, incluso nuestros años de vida, porque nosotros decimos, ¿qué vamos a vivir nosotros con tanto que nuestros abuelitos, lo que ellos comían harta machica, por eso hasta los 99 años viven. claro, o sea, se alimentaban mejor. Ujú. Yo me sentía antes mucho mejor cuando nos sentábamos toda la familia a desayunar, a almorzar y a merendar. O sea, a pesar, ahí la dieta no importaba mucho, lo que importaba era el compartir, el ser familia, el contarse los problemas, el dar soluciones. Ahora no, ahora prácticamente cada uno come por su cuenta y no tiene con quién conversar, no tiene, Así es. Y por todo eso eso influye. es rico reunirse con amigos y pegarse una buena cena, conversando, riéndose, distrayéndose, botando todo lo que se tiene que botar, que Así están es. Qué con falta que bolsas. nos hace, doctor. Qué falta que nos hace sentarnos a comer en paz y tranquilos y no estar correteando y comiendo al apuro. Eso también nos afecta. Ah, Tenemos otra. claro, comida de chatarra no comía, ni conocían los abuelitos la comida de chatarra. Claro, ¿qué Nosotros van a sería la conocer? comida de chatarra de ellos. Claro, harta Un mágica dulce tiene. día, chévere. Doctor, tenemos otro oyente que nos quiere contar su historia, así que le vamos a dar paso para escuchar cuál es la historia de nuestra querida oyente que es Viviana. Escuchemos. Listo. Hola, mi nombre es Viviana. Yo tuve 3 episodios de púrpura trombocitopénica idiopática a los 15, a los 17 y 19 años. De eso ya unos 15 años atrás. El tratamiento era el meticorten y claro, había recomendación de extracción de vaso, cosa que no lo hice. En la última vez que tuve ese episodio, por los efectos secundarios del meticorten, que fueron, o sea, retención de líquido, aumento de peso, caída de cabello, que a esa edad es un poco difícil. Fui en busca de como de un consejo alternativo médico y el médico me recomendó hacerme una panorámica dental. Cuando yo me hice la panorámica dental, yo vi que más bien tenía unos supernumerarios en la mandíbula inferior. Y según su criterio, ese era el problema porque yo había presentado tantos episodios de púrpura y tenía tan bajas las plaquetas. Mi conteo más bajo fueron 10.000 plaquetas. Y claro, tuve sangrados y los morados de las petequias. Entonces, me hicieron extraer los supernumerarios y coincidencia o no, desde ahí nunca más volví a tener ningún episodio de púrpura y siempre tengo mis plaquetas en el rango normal y ahora estoy bien. Y eso, mi pregunta es si el meticorten tiene efectos a largo plazo y cuáles son los efectos a largo plazo. Al doctor, gracias. La mañana morocha. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Viviana. Ella además nos envía un mensajito de texto diciendo que olvidó comentar que durante todo este tiempo ella ha mantenido una alimentación bastante sana para poder tener una mejor calidad de vida, evitando especialmente los alimentos procesados. Doctor, este caso, cuéntenos qué podemos comentar sobre la pregunta que nos hace Ya, Viviana. el uso de corticoides tiene sus efectos secundarios que pueden ser temporales o pueden ser permanentes, dependiendo del tiempo en que se usó el medicamento y la dosis que se usó el medicamento. Okay. Sí puede dejar trastornos a largo plazo. De ahí es que no se puede tenerle al paciente en este caso le dieron prednisona todo el tiempo que A sea. largo plazo, ok. No se puede mantener así.
nosotros del momento en que vemos que los efectos secundarios están ganando a la respuesta del paciente, cambiamos de medicación. Porque no podemos curar una cosa y condenarle a otra. Ajá. Entonces, eso ya va por el colega que le esté atendiendo, que sepa tomar las decisiones a tiempo para no afectar que tengan afecciones a largo plazo. En este caso, lo importante es de que teniendo esas piezas dentales supranumerarias, eso generalmente provoca una reacción inflamatoria y posiblemente infecciosa. ¿Eso qué significa, y es eso doctor? O sea, no sé si estuvieron enterradas en las encías las piezas dentales o erupcionaron más piezas dentales de las que normalmente se tienen. Normalmente ¿Y eso le provocó todo esto? Pero la presencia de los supranumerarios puede causar proceso inflamatorio permanente. Y esa puede ser la causa de la baja de plaquetas. ¡Qué increíble! Por eso es tan importante revisarnos siempre todo. Claro, cuando se acabó el proceso. Yo tengo un paciente de muchos años, que es un artesano, pero claro, se le trató, se le dio, salió adelante con sus plaquetas, se reintegró a sus trabajos con normalidad, pero le habíamos advertido una cosa, que no se ponga en contacto porque parecía que el cemento de contacto que utiliza en su trabajo artesanal es el que le causa. Le estaba afectando. La baja de plaquetas. Pero claro, el señor sale con plaquetas normales, comienza a trabajar. Y otra vez. No le hemos dicho que no trabaje, pero que use medidas de protección. Seguridad. Pero parece que eso le dices que no es muy cómodo trabajar así. Pero tampoco es cómodo cada rato. Que se me vaya a morir. Por favor. No se muera. Claro. Pero es un paciente que siempre se expone a eso y claro. Y otra vez. Es paciente frecuente nuestro. Ya es casero, dice el doctor Ceballos. Doctor. Ya es casero. Nos pregunta Marcelo Páez Díaz. Dice, Carlita, por favor, pregúntele al doctor. ¿El sobrepeso y la obesidad cómo influyen en el aumento o disminución de las plaquetas? O sea, de por sí no tendrían en nada que influir. Lo que sí es, por ejemplo, que los contagios de plaquetas en personas obesas o con sobrepeso pueden estar presentando un cuadro de poliglobulia, un aumento de glóbulos rojos. Y ahí los equipos tienen dificultad en contar las plaquetas por la gran masa de glóbulos rojos que tienen, como que las esconden a las plaquetas. Entonces no son contadas. Entonces, ahí se necesita en esos pacientes siempre hacer contagio manual, ver las plaquetas en el prótesis sanguíneo para comparar si el número de plaquetas que nos da el equipo es realmente el que tiene el paciente. Porque se ha visto que en estos casos los pacientes poliglobúlicos dan contagios bajos, pero en las placas, en el prótesis, en el extendido de la sangre que se ve en el microscopio, las plaquetas están totalmente normales. Ya. Entonces es importante hacer un chequeo. Doctor, le comento, familia Cadena dice, buenos días, gracias por tratar temas muy importantes para la salud. Mi familia tiene plaquetas bajas, les han hecho todos los tratamientos, incluso le sacaron el vaso, ahora le están dando trombopag, es lo único que le sube por un tiempo, pero luego vuelve a bajar. Es de algún familiar de nuestro querido oyente. Vuelve a subir y vuelve a bajar, es decir, tiene que estar en tratamiento permanente. Y hay ciertas patologías que pueden tener algún principio congénito, genético de transmisión, alteraciones plaquetarias, que son muy raras, pero existen. Recién estuvo por aquí una señorita, la enfermedad de Glassman es una enfermedad que se transmite. Claro, en estos pacientes lo que hay es que estar en la continua lucha de
dar medicación para subir cuando está demasiado bajo y suspender medicación porque no podemos tenerle de por vida. Es decir, tiene que estar controlada, En pero. este caso de pacientes, en estos casos de pacientes, claro, la esplenectomía nunca va a ser la solución. La esplenectomía se la hace de repente cuando hay crecimiento del vaso y comienza ya a causar un problema mecánico en el abdomen, rechazando a los otros órganos vecinos. Wow. Pero es ya es un caso extremo. Medida que no va, que sea a ciencia cierta, se sabe que no va a solucionar el problema, porque es un problema muy congénito. Ok. Doctor, se nos va terminando el tiempo, que nos puede ayudar. ¿Qué podemos hacer? Consejos suyos, ya nos dice obviamente que la comida y cierto tipo de cosas no nos van a ayudar ni a prevenir ni a mejorar, pero sin embargo una dieta sana siempre nos va a dar un conjunto de nuestro cuerpo humano con mejor calidad de vida. Una recomendación para estos pacientes y para todos para poderlo evitar. Sí, o sea, una dieta sana es buena para todo, e inclusive para mantener un buen sistema inmunológico y que no se nos vaya a alterar, en el caso de las púrpuras, generando anticuerpos contra las plaquetas. La medicación, no automedicarse. Es una cosa que es muy enraizada en nuestro medio. Terminar los tratamientos que se les indica, porque es otra de las situaciones. Me mandó no dejar a medias. Pero con 4 me curé y ahí quedó. Porque crea resistencia o crea alteraciones en el sistema inmunológico que van a hacer respuestas a diferentes cosas. La púrpura puede ser una de las respuestas, pero puede haber otros problemas un poco más comprometedores para la salud. Desestresarse. Estamos viviendo una época, y no por ahora la pandemia sumada. Ya venimos siendo estresados. Cada vez estamos más, no sé, a mí en lo personal, cada día que pasa es un problema más, porque no sé, ahorita mismo, ¿por quién será de votar? No sé. Entonces, ya nos y todo eso va creando, se va acumulando cosas que realmente la gente no vive en paz. Así Entonces es. Tiene que darse momentos de relajamiento, momentos de sentarse. Vivamos más tranquilamente, mi estimado doctor. Así es. Doctor Francisco Ceballos, quiero agradecerle muchísimo. Ha sido sumamente didáctico el programa del día de hoy y muy importante porque cualquiera de nosotros lo puede hacer. Agradecerle muchísimo por su participación. La respuesta nada más del día de hoy, el 30% de nuestros oyentes saben qué significan las plaquetas y qué hacen en nuestro cuerpo y el 70% dice que no. Sin embargo, con la explicación del doctor Ceballos creo que ya tenemos todos muchísimo más claro. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su participación. Muchas gracias a ustedes también. Felicidades. Pasen bien. Gracias, doctor. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, aquí mismo a las 9 en punto en la mañana, Morocha, tu programa con color. Hasta mañana.